Muy buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas a eh, esta segunda plática, esta segunda charla del curso El despertar de la conciencia. La semana pasada eh, hablamos sobre una metáfora, la metáfora del príncipe y el mago, y bueno, Ujú, me mandaron algunos comentarios de qué es lo que se había entendido. Y bueno, creo que podemos más o menos coincidir en que la metáfora una de sus acepciones o uno de sus significados es hacernos ver que cada quien tiene una realidad. Ujú. En primer lugar, está el príncipe viviendo con su padre, el rey, y ujú, eh, el rey le dice que todo existe excepto tres cosas: las islas, las princesas y Dios. Entonces, el príncipe cree completamente en su padre. El padre tiene que ver con las influencias que nosotros tenemos de nuestra familia, de su papá. Ujú. Entonces, ese príncipe es programado con esa información. Ujú. Cuando nosotros somos pequeños, desde los 0 hasta los 8 años de edad, somos como una esponjita que absorbe toda la información que está afuera, en nuestro exterior, y de alguna manera nos influye en, influye en, aquí nada más silenciar, ok, listo. Influye en la manera en que nosotros percibimos el mundo. Ujú. Esa información que viene del padre, que pues es un ser de autoridad para el niño, pues influye totalmente en lo que el príncipe cree. El príncipe un día sale, se va caminando a aventurarse un poco en el bosque y de pronto se da cuenta de que hay algunos lugares, hay agua, sí, en el fondo se ven algunos lugares que parecen ser islas, se ven algunas mujeres que parecen ser princesas y en ese momento se acerca un hombre vestido como con una, pues, con un vestón, eh, y se le presenta y el hombre está asombrado porque dice que qué es eso que ve allá y Dios contesta, bueno, este hombre vestido de esta manera contesta que son princesas y que es una isla. Entonces el príncipe dice, entonces si ellas son princesas y eso es una isla, pues usted tiene que ser Dios o ¿dónde está Dios? Y el hombre en vestón dice, yo soy Dios. El príncipe regresa con su papá, regresa molesto y le dice que por qué él lo engaña de esa manera. Y el padre le dice que él no lo engañó, que en realidad quien lo engañó fue el otro hombre, que solo es un mago, y que le hizo creer que era Dios, pero que en realidad el que está equivocado es el otro. Regresa nuevamente, vuelve a ver las islas, vuelve a ver las princesas, se vuelve a topar con este hombre, y este hombre le dice que en realidad su padre lo ha engañado, que él no es ningún rey, y que él tampoco es un príncipe. Entonces, que son puras ideas que su padre le ha hecho saber. Entonces el príncipe regresa muy molesto y el padre le dice, ese Dios con el que te encontraste supuestamente solo es otro mago. Ujú. Pero entonces tú no eres rey, entonces, y dice, no, simplemente soy un mago, nada más, y te he hecho creer todas estas cosas. Entonces, el príncipe se siente como en un caos existencial y dice, mejor me voy a morir. Y en ese momento el padre le aparece la muerte, el príncipe se estremece y dice, no, 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 espérame, todavía quiero vivir, pero pues voy a tratar de percibir el mundo como me dicen que es. Voy a empezar a crear en lo que yo crea. Y el padre le dice, pues bienvenido, ahora has comenzado a hacer magia. Ujú. Ahora tú también eres mago. Entonces, una de las acepciones, y digo una de las acepciones porque es una metáfora abierta, una metáfora abierta quiere decir
que puede tener muchas interpretaciones. Es como cuando Jesús hablaba a través de parábolas y contestaba las preguntas que le hacían. Entonces, algunas personas decían, pero ¿por qué contestas con parábolas? Porque esta contestación que te estoy dando va a darte un significado, un sentido, de acuerdo a quien lo está escuchando. No toda la gente lo va a interpretar de la misma manera. Esa sería una metáfora o parábola abierta. Eh, es como cuando vamos al cine y en el cine vemos una película, sobre todo una película de arte, por ejemplo. Salimos, vamos con algunas personas y vamos comentando la película. Y para unos significó una cosa, para otros significó otra. Entonces, cada quien entendió más o menos por lo que está atravesando. Esto nos ocurre también, por ejemplo, cuando leemos un libro y leemos eh, déjenme ver, aquí ya activé algo. Em, Permítanme, está apagado. Entonces les decía, es como cuando leemos un libro y pasan varios años y lo volvemos a leer y encontramos cosas nuevas, cosas que no habíamos visto antes, que estaban ahí, siempre estuvieron ahí, pero en un momento no las vimos y en otro momento sí las vimos. Por eso en la Biblia dicen, no hay más ciego que el que no quiere ver. La información está ahí, pero la pregunta es si la veo o si no la veo. Ujú. Eh, Creo que para fines de este curso nos vamos a quedar con esa interpretación de que cada quien podemos generar nuestra propia realidad. La física cuántica justamente nos dice lo mismo. La física cuántica nos dice, y se le conoce como la física de las posibilidades. Esto quiere decir que existen muchas maneras de poder interpretar la física, ¿sí? Eh, Nos dice también que nosotros somos creadores de realidad. Yo al principio no comprendía muy bien a qué se refería con esto. O sea, yo decía, entonces, si yo cierro los ojos, deja de existir toda la realidad que está a mi alrededor. ¿O a qué se refieren con que somos creadores de realidad? Bueno, pues justamente se refiere a dos cosas. La primera tiene que ver con esta metáfora del príncipe y el mago, en donde eh, en donde nosotros vamos a interpretar, a darle significado al mundo, al contexto, de acuerdo a cómo nosotros somos. Eh, la realidad que vas a tener es la realidad de cómo eres tú. Si tú eres una persona que se caracteriza por quejarte, entonces vas a tener una realidad de quejas. Si tú eres una persona que se caracteriza por voltear a ver las oportunidades de la vida, que la vida te presenta todos los días, pues entonces vas a crear una realidad de oportunidades. Si eres una persona que te la pasas hablando de enfermedad, que te la pasas hablando de quizá las limitantes físicas que podemos tener, vas a ser una persona limitada físicamente y seguramente vas a estar enferma. Eh, si eres una persona que te aferras al pasado y que no lo sueltas, entonces tu estado va a ser el mismo que tuviste en el pasado. Si eres una persona del futuro, pues muy probablemente el estado que te genere el futuro o la imagen que generes del futuro es lo que vas a sentir. Ajá. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta y que nos caiga el 20 de que nosotros, como somos, vamos a crear una realidad análoga a como nosotros somos. A mí me costó muchos años entender esto. Y recuerdo perfectamente
una época de mi vida en donde andábamos económicamente mal por la cuestión de la influenza. No sé si se acuerdan esa época de la influenza, en donde, bueno, se cerró el trabajo, se vino abajo un poco la economía y para mí se vino bastante abajo la economía. Entonces, recuerdo perfectamente en una ocasión en donde entro a mi habitación un poco desesperado y decía, pero es que estoy haciendo todo. Yo me dedico a esto, o sea, ¿cómo es posible que esté atravesando por esta situación? Me puse a meditar y quise como indagar qué estaba pasando, por lo cual estaba creando esa realidad, una realidad, vamos a llamarle de pobreza. Em, en esa meditación que llevé a cabo, en esa práctica que llevé a cabo, me cayó un 20 y el 20 fue estás queriendo arreglar lo externo, ¿sí? Y lo externo muchas veces no depende de ti. A veces las cosas podemos modificarlas y a veces no podemos modificar las cosas. Este es un principio de la filosofía estoica. Eh, tenemos circunstancias en la vida que dependen de nosotros y tenemos circunstancias en la vida que no dependen de nosotros. Yo me había estado enfocando en cambiar esa realidad externa de mi entorno, pero en esa ocasión me cayó el 20 de que esa realidad externa no dependía de mí. ¿Mm? Que yo podía hacer y deshacer, que yo podía hacer un gran esfuerzo, que yo podía hacer prácticas con hipnosis, podía ir a que me echaran la bendición, podía hacer muchas cosas y que esa realidad no dependía de mí. Lo que sí dependía de mí era cómo interpretaba yo esa realidad. Si yo interpreto esa realidad como una realidad de pobreza, estaba creando pobreza y literal la estaba creando. En ese momento entendí que lo único que yo podía cambiar era mi percepción de la realidad. Ujú. Podía cambiar cómo interpretaba yo eso que ocurría. Ujú. Y eso me llevó a entender, hablando de física cuántica, a entender que si yo cambiaba mi percepción de realidad, podía entrar a estados diferentes a los que normalmente entraba. Eh, si me preguntan cuáles eran mis estados constantes en esa época, pues era ansiedad, miedo, ¿sí? Normalmente yo pensaba en deudas. Ujú. Normalmente yo estaba atento de qué era lo siguiente a pagar. Entonces, o eran las colegiaturas de mis hijos, o era la renta de la casa, o era pagar el carro, o las tarjetas, o los seguros, o lo que sea, pero siempre llegaba dinero, pero ya había que pagar X cosas. Y no quedaba dinero, no sobraba dinero. Llega esa época en donde se cae la economía y entonces entro en ese estado de desesperación. Empiezo a entender que si todos los días yo estaba preocupado porque yo iba a dejar a mis hijos a la escuela y regresaba pensando en cuántos meses faltaba para terminar el año, cuánto más teníamos que pagar, lo que estaba abriendo, si estaba funcionando o no estaba funcionando, cuánta gente iba a recibir en terapia y con eso cuánto iba a poder cubrir y me la pasaba haciendo cuentas y si me faltaba o no me faltaba. El chiste es que estaba estresado. El chiste es que estaba viviendo mi experiencia con miedo, con una idea de que probablemente no iba a alcanzar. Y no me daba cuenta que yo estaba creando esa realidad, en donde no me alcanzaba, en donde solo tenía pagos por hacer, únicamente pensaba en las deudas, y de plano no salía, no salía, no salía. La que en ese momento era mi esposa, me decía de pronto, oye, vámonos al teatro, ¿no? Y yo estresadísimo le contestaba, pues no estás viendo que estoy juntando para la renta, no estás viendo que estoy juntando para pagar esto, para pagar lo otro. Y ella me decía, ay, es una terapia, no pasa nada, vámonos al teatro.
yo me molestaba, me indignaba y decía, oye, pues ¿cómo puede ser posible que me esté pidiendo ir al teatro? Hay una obra de Odín Dupeirón, no sé si ya la vieron, que se llama A Vivir. Y en esta obra pone Odín, es un monólogo con Odín Dupeirón, que si no la han visto vayan a ver, es muy buena. Lo que sí no sé es en qué teatro se encuentra en este momento, pero es un monólogo en donde él nos va relatando lo que vive con mamá y lo que vive con papá, y empezamos a entender por qué él es como es. Y narra una anécdota en donde el papá igual está desesperado porque tiene cuentas por pagar y que no le alcanza el dinero y que está juntando para la renta. Y de pronto llega la mamá de Odín y le dice al papá, oye, pues vámonos al cine, ¿no? Vamos a desestresarnos un ratito al cine. Y el marido se enoja y le dice que cómo es posible que ella esté pensando en el cine, que no le alcanza para la renta. Y le dice, ya a ver, ¿cuánto nos podemos gastar en el cine? Tu entrada, la mía, ponle que nos compramos unos cacahuatitos ahí en el Oxxo para no tener que comprar nada adentro. Nos vamos a gastar 400 pesos. Ujú. Dice él, por eso, esos 400 pesos me sirven para la renta. Dice, a ver, si no vamos al cine y nos quedamos aquí en la casa, ¿con eso pagarías la renta? ¿Podrías pagar la renta? Y dice, pues no. Y dice, ya, pues vámonos al cine. Sí, pues vamos a pasarla bien, vamos a relajarnos un rato. Y me identifiqué mucho con esa anécdota cuando la comentó. Me dio mucha risa porque pues yo pasaba por cosas similares. Fue bien curioso porque cuando yo conozco a la que fue mi esposa, ella me decía, cuando salía la pregunta si todo se podía, mi respuesta automática era no, no, no todo se puede. Y ella me dice, ¿por qué no? Digo, ¿por qué no? O sea, o te enfocas en trabajar, en ganar dinero, pero descuidas a la familia, o te enfocas en estar con la familia, pero pues no ganas tanto dinero, o estás muy clavado con el tema intelectual, pero descuidas tu físico. Y ella decía, ¿sabes qué? Yo creo que sí se puede todo. Y sí se puede todo, y sí se puede todo. Y yo decía, no es cierto. Mi suegro compartía mi punto de vista y también decía, no, o una cosa u otra, pero no se puede todo. Y al paso de los años, cuando empecé yo a tomarme muy en serio este tema de la meditación, me empecé a tomar muy en serio este tema de la energía, las vibraciones, lo que jalamos, lo que ocasionamos. Ajá. Eh, un día me levanté, era un domingo, y curiosamente en el sueño que acababa de tener, me llegó información en donde desperté como muy luminoso, pero ya habían pasado varios años de que yo estaba casado. Me desperté como muy luminoso y dije, ya sé qué es lo que pasó. Mi error fue yo haber llevado a mi esposa mis creencias de que no todo se puede, de que es complicado, de que una cosa u otra, y estamos teniendo esa realidad en donde no todo se puede, en donde es complicado, etcétera. Dije, yo era quien me tenía que haber adherido a esa creencia de todo se puede, no ella, yo haberla jalado a mi creencia de o una cosa u otra. En ese momento empecé a hacer cambios en cuanto a mi forma de proceder, de relacionarme con el dinero. Pero bueno, ya estoy contando otra historia. Ajá. Regresando a la primera, cuando es la época de influenza y me siento desesperado con la parte económica, llego a esa conclusión de que si yo interpretaba el entorno de una manera diferente y esa manera distinta de interpretarlo me daba un estado de equilibrio, me daba un estado de paz, un estado de serenidad, era muy probable que si yo mantenía ese estado tiene que ver con una frecuencia vibracional. Ujú. Eh, Acuérdense que nosotros estamos compuestos por átomos, ¿sí? Por moléculas, por células, por órganos, y tenemos todo, después de todos estos órganos, todas estas partes del cuerpo, formamos el organismo. El organismo está compuesto de órganos. Y eso es lo que somos. ¿Mm? Eh, y si ese organismo, si esos órganos
si esas células, si esas moléculas, si esos átomos, si esas partículas subatómicas, y nos podemos ir más profundo, están creados por energía. Esa energía, ¿sí? Tiene una vibración. Esa energía se mueve de alguna manera. Entonces, ese movimiento, esa frecuencia que tiene mi energía, muchas veces es derivada de la forma en que yo me siento. ¿Mm? Si yo me siento en equilibrio y me siento centrado, mi energía, mi vibración va a moverse de determinada manera. Pero si yo estoy preocupado, si yo estoy pensando en deudas, si yo tengo miedo a enfrentar la vida, inseguridad, entonces de la misma manera esa energía va a vibrar en otra frecuencia. Cuando nosotros mantenemos frecuencias constantes, eh, entonces empezamos de alguna manera a resonar con las frecuencias de nuestro entorno. ¿Cuál es la frecuencia constante en la que yo me encuentro? Eh, Esa frecuencia tiene que ver con cómo constantemente me siento. Si yo de manera constante me siento con tristeza, voy a vibrar mayormente en tristeza. Y si yo estoy vibrando, si mi frecuencia vibratoria es de tristeza, y aparte no solo en este momento estoy sintiendo tristeza, sino que soy adicto a una serie de ideas y pensamientos que me hacen generar más tristeza, que me hacen generar más miedo, ¿sí? Como a mí cada vez que iba a dejar a mis hijos era ver cuánto faltaba para terminar el año y qué más había que pagar y que si el carro teníamos que repararlo y que estaba ahí parado. No me daba cuenta de que ese tipo de pensamientos generaban la emoción de miedo, de incertidumbre, de ansiedad por no poder cubrir lo que se requería cubrir en ese momento. Y eso lo pensaba todos los días. El doctor Joe Dispenza comenta que aproximadamente los seres humanos tenemos de 70 a 90 mil pensamientos o más al día. De esos 70, 90 mil pensamientos, el 90-95% son los mismos que tuve el día de ayer. De esos 70, 90 mil pensamientos, son los mismos que voy a tener el día de mañana. Si ustedes se analizan y se observan qué tipo de pensamientos, qué tipo de energía psíquica ocurre dentro de ustedes, ayer, hoy y mañana, se van a dar cuenta de que van a estar pensando en cosas similares. Uh-huh. Van a estar pensando en sus preocupaciones, van a estar pensando en que si la hija va a ir o no va a ir y cómo la vas a dejar ir, porque es peligroso en el mundo en el que vivimos. Y vas a estar pensando en el pago de la tarjeta que ya viene y vas a estar ilusionado o ilusionada por el nuevo teléfono que te quieres comprar, pero que todavía no te alcanza y te vas a sentir frustrado porque vas en un carrito medio fregado a tu trabajo y le sale un poco de humo a tu trabajo, al carro. Entonces, eh, ese tipo de pensamientos son los mismos que vas a tener el día de ayer, el día de hoy y el día de mañana. Eso quiere decir que esos pensamientos te van a llevar a las mismas emociones que tuviste el día de ayer y que tendrás el día de mañana. Esas emociones tienen una frecuencia vibratoria. Esa frecuencia vibratoria es dinámica, uh-huh, y a veces nosotros podemos eh, alterarla, ¿sí? Con el tipo de pensamientos que tenemos. Pero como tengo algo instalado en mi mente que se conoce como ego o que se conoce como personalidad, entonces esa personalidad, ese ego, en donde están mis creencias, en donde están mis valores, en donde está mi historia personal, en donde se encuentra pues todas estas cosas que desde el momento en que nacimos hasta la actualidad están guardadas. Entonces,
esa programación mental va a hacer que yo piense como pienso, que yo sienta como siento, que yo vibre como vibro y que yo atraiga lo que atraigo. Por eso normalmente el pobre sigue siendo pobre y normalmente el rico sigue siendo rico. Normalmente porque hay excepciones de personas que han podido romper sus patrones inconscientes y dejan de repetir lo que papá y mamá hacían o lo que las generaciones previas nos programaron a hacer. Eh, Entiendo eso en esa ocasión y dije, entonces mi error es que he estado queriendo controlar lo exterior, quiero dirigirlo, quiero ganar dinero con mi pensamiento y mi pensamiento está formado por creencias y esas creencias vienen de una mamá que quizá fue divorciada o decidió divorciarse, en donde un papá no aportaba mucho económicamente a la familia, en donde una mamá tenía que estar trabajando hasta en 2 empleos a la vez para podernos mantener, para poder pagar una renta, para poder pagar una escuela. Y también esas creencias, esas ideas vienen derivadas de una historia en donde nos tuvimos que salir de casas por no poder pagar la renta, en donde de pronto abría la alacena y decíamos, pues, ¿qué comemos? Porque solo había una caja de hot cakes a medio morir, ajá, y nos metíamos al refrigerador y había un huevo nada más, y con ese huevo y con ese hot cakes, pues hacíamos una masa con agua ahí medio extraña para mi mamá, mi hermano y yo poder comer. Uh-huh. eh, Momentos de mucha angustia en donde a mi mamá se le iba a resolver un trabajo o no se le iba a resolver el trabajo y estar preocupados por esa resolución. Eh, y entonces dije, ok, si yo estoy queriendo resolver lo externo, quiere decir que me encuentro en automático, como decía Gurdjieff, el ser mecánico, el ser autómata. Uh-huh. Y si yo estoy en automático, entonces mis creencias aprendidas simplemente se están proyectando y estoy creando la realidad, ¿sí? De que es difícil, de que no soy merecedor de que hay que estar lleno de cuentas por pagar. Y dije, ok, entonces mi error es ese. Mi error es poner la atención hacia afuera. Y si pongo la atención hacia afuera, yo entro en automático. La atención la empecé a llevar hacia adentro. Dije, ¿qué ocurriría si independientemente de las circunstancias por las cuales estoy atravesando, miro hacia adentro y me silencio, ¿sí? Y silencio esa vocecita que me dice que ya viene el nuevo mes y que hay que pagar nuevamente la renta. ¿Qué ocurriría si simplemente la callo, esa voz, por 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos? Cuando yo empecé a callar esa voz, porque al principio esto no es automático. Mucha gente dice, ay, es que ya estoy meditando y ya tengo 3 semanas, ya tengo 3 meses y sigo en las mismas. Ok, todavía no es suficiente. Todavía no has callado a tu mente de manera total. Todavía tu mente te sigue ganando, te sigue arrastrando a los pensamientos que siempre pensaste, te sigue generando miedo, inseguridad, tristeza. Em, yo en ese momento me propuse eh, trabajar hacia adentro. Ujú. Y lo empecé a hacer todos los días. Ponía algún mantra de fondo, empecé con 5 minutos, luego fueron 10, luego fueron 15, luego 20, 25, media hora. Al principio me costaba mucho trabajo. Pasaban 2, 3 minutos y ya me sentía desesperado, ya quería abrir los ojos y salir a hacer mis cosas. Hubo momentos en donde me sentía tonto, estás perdiendo el tiempo, ¿qué estás haciendo aquí? Mejor vete a ver cómo jalas más dinero. Hubo momentos en donde me sentí como defraudado, esto no sirve para nada, estoy en las mismas, etcétera. Pero una de las cosas que me dije a mí mismo en esa tarde cuando me cayó ese 20 fue,
no importa por lo que atravieses, sigue meditando, sigue silenciando la voz interior. Cuando nosotros silenciamos la voz interior, ocurre un fenómeno muy interesante, porque dejo de escuchar a ese loco de la casa o loca de la casa que me dice que ya viene el pago del carro, que me dice que ya vienen las inscripciones, que me dice que la renta, que me recuerda que hay que arreglar el carro y que solo me llena de estrés y ansiedad. En esos minutitos de silencio, de pronto se callaba esa voz interior y ocurría algo muy interesante que este fenómeno, conforme fui adentrándome en la meditación, se fue haciendo cada vez más grande y más potente, que fue un estado de vacío, un estado de silencio, y de pronto esa frecuencia vibratoria, esa energía en la que yo normalmente me encontraba, empezaba a tomar un nuevo movimiento. Ujú. Ahora mi frecuencia se tranquilizaba. Ahora me sentía en paz, me sentía en armonía. Y dije, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es mantener la paz y la armonía, porque ¿de qué me sirve 5 minutos estar en armonía si cuando abro mis ojos y regreso a la vida tridimensional en la que vivo, nuevamente le permito a mi ego llenar mis pensamientos, le permito a mi ego generarme la inseguridad, porque otra vez, pues sí, ya medité, pero hay que pagar la renta, y tienes poquito, ¿y a quién le vas a pedir? Y otra vez me volvía a mecanizar, pasaba del ser consciente al ser mecánico nuevamente. Me llenaba de miedo, etcétera. Sigo con esto de la meditación y pasa algún tiempo. Y un día, regresando de dejar a mis hijos en su escuela, vengo caminando hacia la casa y me hago consciente de que no estoy pensando en nada, de que ya no está el loco o la loca de la casa diciéndome que hay que pagar esto y que hay que pagar lo otro. Se tenía que pagar, sí. Ujú. Ya iremos viendo cómo el proceso es sutil, porque hay gente que dice, pero como quiera lo tengo que pagar, como, sí, 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 lo tienes que pagar, pero vamos a empezar a generar un cambio desde lo sutil, ¿sí? Desde lo pequeñito, desde la vibración, desde ese movimiento que ahora los cuánticos dicen que en realidad nos topamos con movimiento, con energía, con ondas, más que con materia cuando observamos lo pequeño. Y empecé a llevar a cabo esta meditación, este mindfulness, a una especie de meditación vipassana, que ya hablaremos de ella, en donde no importa que no esté meditando con mis ojos cerrados, acostado o en la flor de loto o lo que sea, que puedo estar llevando a mis hijos a la escuela y puedo estar presente, que puedo estar manejando y puedo estar presente, que puedo estar trabajando y puedo estar presente. Y empecé a llevar a cabo esta práctica y de pronto un día me doy cuenta de que el silencio interior se ha silenciado, perdón, de que el ruido interior se ha silenciado. ¿Mm? Me da mucha emoción. Ujú. Claro, cuando me di cuenta de que se había silenciado mi ruido interior, en ese momento ya estaba haciendo ruido interior. Ujú. Un poquito como la pregunta que hacía Ariana en la semana. Y por eso de pronto es difícil de explicar estas cosas. Y lo que hice fue empezar a extender ese silencio interior. Ujú. Había que pagar, hacía todo lo que me correspondía hacer, todo lo que estaba dentro de mis posibilidades, pero ya lo hacía de una manera diferente, porque ya no lo hacía con estrés, ya no lo hacía con miedo, simplemente trabajaba, simplemente mandaba un correo, simplemente contestaba a alguna persona, simplemente iba a una entrevista, simplemente hacía cosas, pero ya no había
un loco dentro de mí o una loca dentro de mí que me estaba diciendo constantemente en qué pensar. Ya no había una voz dentro de mí que me estaba asustando y asustando y asustando. Cuando eso ocurre a nivel sutil, mi energía, mi vibración empieza a ser una vibración de equilibrio. Y si yo me pregunto cómo ese equilibrio a nivel sutil se puede, mm, se puede manifestar, cómo ese equilibrio a nivel sutil se puede materializar, pues, ¿qué sería estar en equilibrio físicamente hablando? Pues estar sano. ¿Qué sería estar en equilibrio económicamente hablando? Tener todo lo que necesito y me sobra, para incluso algunos lujos, para incluso ahorrar, eso es estar en equilibrio económico. ¿Qué es tener una salud o un equilibrio a nivel de pareja? Ah, pues mis relaciones. Se empiezan a equilibrar mis relaciones. Y ojo, una pacientita me lo preguntó y le dije, pues muy, muy acertada tu pregunta. Me dice, oye, a ver, espérame. Tú me hablas de equilibrio, tú me hablas de economía, tú me hablas de salud, me hablas de relaciones. Pues no me dijiste que te separaste de tu esposa. O sea, ¿cómo? O sea, si este cambio que hiciste en ti generó equilibrio, ¿por qué no generaste una buena relación con tu esposa? Ok, esto es muy simple, porque a nivel de pareja son dos las partes, no es una sola. Ujú. Entonces, justamente como no había equilibrio en mi relación de pareja, justamente por eso me separé, porque ya no había una conexión, porque ya no había una fusión, ya no había un nosotros, ya solo había un yo y un ella, y ya no había un nosotros. Y a veces la voz interior nos dice que a través de nuestras creencias familiares, por ejemplo, que tenemos que estar casados porque el matrimonio es para toda la vida, una creencia. Ujú. Y esa creencia hace que viva una vida con una persona con la cual ya no hay conexión, ya no hay pareja, pero tengo que seguir viviendo con ella. Por eso vemos matrimonios que están toda la vida juntos, pero que uno duerme en un cuarto, otro en otro, no ni siquiera se saludan cuando se ven. En realidad no hay una buena relación ahí, pero como tienen su creencia de que el matrimonio es para toda la vida y tienen su creencia, podría ser incluso religiosa, de que si te divorcias es pecado mortal y que si es pecado mortal te vas al infierno y yo no me quiero ir al infierno, entonces me aguanto con mi esposa, con la cual tengo años de que no nos tocamos. Ajá. Entonces, de pronto se silencia ese periquito interno de cómo tengo que ser, de cómo tengo que actuar, y empiezo a hacerle caso a algo que se llama ser. Empiezo a hacerle caso más a algo que se conoce como intuición. Esa sensación dentro de ti cuando llegas a algún lugar que te dice no te quedes aquí. ¿Pero por qué? Pero no pasa, no sé, pero no te quedes aquí, no te quedes aquí, no te quedes aquí. Bueno, me salgo de ese lugar porque tuve una intuición no muy favorable y me entero que hubo hasta balazos en ese lugar. Ajá. Entonces, cuando yo empiezo a silenciar la mente, empiezo a enfocar, empiezo a entender un poco más el lenguaje del cuerpo, empiezo a entender un poco más el lenguaje del ser, que no funciona como funciona la mente, que funciona a través de vibraciones, ¿sí? A través de sensaciones, a través de, es que no sé por qué, pero siento esto. Ujú. Le empiezo a hacer más caso a ese punto. Como alguna vez se los dije, en la filosofía taoísta, te dicen que no hagas absolutamente nada derivado del ego. Si el ego me dice, tienes que estar, oye, son noches enteras discutiendo, tienes años tratando de resolver estas cosas, no se resuelven, ¿sí? No, ya no hay conexión cuando estás en lo sutil, incluso callando la mente, sin meter ego, ya no hay una conexión con esa persona.
pues muy probablemente no se va a dar esa relación. Y si yo estoy vibrando en una frecuencia, o quien sea, está vibrando en una frecuencia de equilibrio, y tu relación de pareja no es equilibrio, muy probablemente lo que va a ocurrir es que va a romper esa relación de pareja. Ujú. Hay mucha gente que está adentrada en lo espiritual y que se encuentran solas, porque una vez que nos metemos en este camino, y se los comento para que lo piensen bien, em, una vez que empezamos a hacernos conscientes de lo verdadero, ajá, no la ilusión con la que yo interpretaba lo verdadero, nos vamos a empezar a enfrentar a muchas cosas, ujú, porque cuando yo me voy acercando a la luz, y creo que esto lo comenté en el otro curso, vi un video que me llamó la atención, porque ponían una lámpara, la voy a poner yo aquí, este, déjenme, la pongo. Aquí está, ujú, aquí está la luz, y yo estoy de este lado. Entonces, mi mano se ilumina. Sí, voy a apagar un momentito acá. Sí, esta es la luz y yo estoy de este lado. Entonces, si se dan cuenta, esta lámpara refleja mi mano, ¿sí? Ahí ilumina mi mano, ¿ok? Perfecto. En este momento vamos a pensar que mi mano se encuentra en oscuridad y en este momento la luz llega a mi mano. Ahí está. Estoy lejecitos de la luz y la luz llega ahí. ¿Mm? Si yo observo en la parte trasera va a haber un poco de sombras de mi mano. Va a haber oscuridad. Por supuesto, si hay luz tiene que haber oscuridad, ¿sí? Entonces, pura oscuridad, pura luz y la mezcla entre la oscuridad y la luz. Si yo me voy acercando a esta luz, si me voy acercando, 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 ¿de qué se dan cuenta? Yo me voy acercando más, ¿de qué se dan cuenta? De que hay más oscuridad en la parte de atrás. Si yo me alejo, va a haber más luz en la parte de atrás. Si yo me acerco, va a haber más sombras, más oscuridad en la parte de atrás. ¿Y por qué utilizo esta analogía? Porque, ¿qué quiere decir esto? Que entre más nos acerquemos a la luz, más van a aparecer nuestros demonios internos, más va a aparecer nuestra oscuridad. Ajá. Hay personas que, porque de pronto el despertar de la conciencia y la iluminación se vuelve así como un boom de moda, en donde todo el mundo quiere despertar y en donde todo el mundo quiere ser consciente y demás. Pero los que estamos ya metidos en este camino, te das cuenta de que es un camino que requiere de mucha responsabilidad, que requiere de mucho trabajo, porque vas a ver tus sombras. ¿Mm? A diferencia de cuando la mano está lejos de, que las sombras están más tenues, las sombras no se ven, porque los que están mal son los otros, porque me enojé porque tú hiciste, porque me sentí triste porque tú no me diste. Y no observamos nuestras propias sombras porque estamos muy atentos observando las sombras de los demás. Entonces, pues parece ser como si estuviéramos bien, ujú, como si nada pasara, como si yo voy por la vida diciéndole a la gente cómo tiene que ser, voy por la vida diciéndole a la gente cómo debería de actuar, si está bien, si fue correcto lo que hizo, si está mal, no lo hagas, porque, y le doy mi creencia con respecto a ese fenómeno. Conforme nos vamos acercando a la luz, empezamos a observar nuestras propias sombras y empiezan a aparecer, y enfrentar la sombra no es algo sencillo. ¿Va a haber dolor? Sí, va a haber dolor. Va a haber conciencia cuando te des cuenta de que eras tú y no la otra persona. Cuando te des cuenta de lo que perdiste por no saberte ver. Cuando te das cuenta de la interacción que tuviste, ahorita les platico una anécdota con mi mamá.
y que no la pudiste ver y ahora ya no hay nada que hacer. Va a haber dolor, claro que sí, va a haber dolor. Em, por supuesto que va a haber dolor porque estamos buscando la sanación, ¿sí? Vamos a tener que hacer una operación quirúrgica espiritual con tu alma. Y claro que va a haber dolor. Cuando yo me rompo un brazo me duele. Cuando voy a que me lo enderecen me duele. Pero ese dolor generado es justamente con la intención de sanar. Entonces, cuando me doy cuenta de todas esas cosas, me caen los 20 y digo, era yo el del problema y no la otra persona. Entonces viene un momento complicado. Un momento complicado es un dolor fuerte, pero muy liberador. Ya lo irán viendo. Un momento fuerte, pero muy liberador. Y les platico esta anécdota antes de que me vaya a algo más. Estoy con mi mamá, de pronto ella me dice, oye, ayúdame porque fíjate que tenemos que ir a cambiar la tarjeta esta del bienestar. Bueno, yo la tengo que ir a cambiar porque hay que ir a no sé dónde, que los datos, etc. Me dice, el viernes, ¿cómo vas a estar para que me lleves? Y en ese momento dije, ay, pues no sé, espérame, mamá, es que no sé, híjole, ir a la del bienestar y esperarnos ahí toda la mañana, perder toda la... no sé, es que déjame ver, pero creo que tengo que hacer cosas. Sí tenía cosas que hacer, pero perfectamente podía acomodar mis cosas y llevarla a su tarjeta del bienestar. Salgo de su cuarto, y de pronto digo, en mi momento de separación, mi mamá me abrió las puertas porque los que me conocen iban a terapia en donde yo estaba, pues yo vivía en el mismo lugar donde daba terapia. Entonces, bueno, más bien daba terapia donde vivía, si no se oye como raro. Y ahí vivía con mi esposa y mis hijos. Cuando tomo la decisión de salirme, me salgo casi casi con una mano adelante y una atrás, con literal lo que llevaba puesto. Eh, y de pronto de tener casa, de tener carro, de tener muebles, pasas a no tener absolutamente nada. Porque bueno, esa fue una elección que yo hice. Dejar todo ahí y yo salirme y yo arreglármelas. Y cuando me salí, que no sabía ni por dónde, porque sí, ¿de dónde voy a pagar a casa uno y casa 2? ¿De dónde voy a pagar otro consultorio? ¿De dónde voy a pagar comida uno y comida 2? No había respuestas. Hasta que le hice caso a ese ser interior y agarré mis cositas y me salí. Con una incógnita en la cabeza, con un no saber qué hacer. Me metí a un cuarto oscuro en donde yo le platicaba a mi mamá y le decía, me imagino que estoy entrando y voy caminando en un cuarto que está oscuro por todos lados. No sé con qué me voy a topar, no sé con qué me voy a encontrar, pero aquí estoy, ¿sí? En ese momento ella me ofrece su departamento, un departamento pequeñito para poder quedarme, para poder ver a la gente que veía, seguir trabajando, etcétera. Y cuando yo salgo de la habitación, después de que ella me dijo que si la acompañaba a esta tarde, que si la llevaba a lo del bienestar, porque ella pues ya tiene una edad considerable, y pues no se anima a ir sola. Ella solita cuando ella me iba me dice, o si no me dices cómo pedir un Uber, y yo voy y regreso. En el momento en que yo cerré la puerta de su habitación, eh, me iluminó, como le quieran llamar, ¿sí? Una luz me iluminó, el universo me iluminó y de pronto me dije a mí mismo, tu mamá se está incomodando para que estés tú aquí con ella. A tu mamá no le importa meterse a una habitación a esperar a que tú termines de trabajar con quien tengas que trabajar o de salirse y dejar su departamento para que tú puedas trabajar. Y si tienes 4 o 5 horas seguidas, ella a ver qué hace. Y no puede prender tele porque se hace ruido. Y no, no puede salir si tiene hambre a la cocina porque se vería que sale. Entonces, estén sin poder comer, no hace ruido, no se pone a hablar por teléfono porque entonces mejor no se vaya a escuchar, no vaya a incomodarse Adolfo. Este, está haciendo todo esto por ti, además de todo lo que ha hecho toda la vida, ¿no?
y tú no la puedes llevar el viernes a recoger su tarjeta de bienestar. O sea, tú le estás poniendo trabas a tu mamá, a la que te está dando todo esto, se está incomodando de esta manera. Y tú no puedes llevar a tu mamá a que recoja su tarjeta. En ese momento regresé, toco a la puerta, abro, le dije, mamá, ya chequé ahorita lo de los pendientes y demás, no te preocupes, el viernes vamos a lo de tu tarjeta de bienestar. En ese entonces andaba yo sin auto, andaba pues en metro, metrobús, todo porque pues el auto se quedó en casa, en mi ex casa. Y venía yo en el metrobús a donde vivo el día de hoy y me sentí muy a gusto, me sentí muy movido, muy tocado, sí, por esa luz interior. Ajá. Muchas gracias, Tadi. Entonces, y me quedé pensando y dije, imagínate que no lo hubieras llevado. Ujú. Imagínate que le hubieras dicho que tienes muchos pendientes porque tú estás muy ocupado, y no te vas con ella toda la mañana, porque aparte era de estar ahí varias horas, y dejas que tu viejita se vaya sola y como puede, porque padece de artritis mi mamá. Entonces, pues como pueda con su bastón, pues hay que la sienten a ella sola, porque se fue en Uber. Que se quede ahí, que tenga que ir a sacar copias porque le piden las copias de esto y esto y demás, y que ella con sus años y su artritis tenga que ir a hacer todo eso. Y de pronto, pues regrese ya agotada a su casa. Imagínate que no lo hubieras hecho, pasa el tiempo, y de pronto un día tu mamá ya no está aquí. ¿Mm? Ya no está aquí, falleció, ya trascendió. Imagínate que en ese momento te acuerdes de esta situación. Oye, ¿te acuerdas que tu mamá te pidió ir a la tarjeta del bienestar y que tú le dijiste que no, que estabas muy ocupado, cuando no estabas tan ocupado? ¿Sí? ¿Te acuerdas de esa vez? ¿Cómo la dejaste ir a ella sola con su artritis, con sus tantos años encima y demás? ¿Cómo, saben cómo me hubiera sentido en ese momento? Me hubiera sentido fatal. Ujú. Pero gracias a que pude ver algo que antes no podía ver, por eso no hay más ciego que el que no quiere ver. Gracias a que pude ver eso que vi, gracias a que mi nivel de conciencia ya está un poco por encima del que antes estaba, llevé a cabo esa acción. Ujú. Y me sentí muy orgulloso porque dije, el día que mi mamá trasciende y que yo me acuerde de esto, me voy a sentir bien, ¿sí? Que hice lo correcto. Entonces, ahí es donde empezamos a darnos cuenta de que cuando nosotros silenciamos esa voz interior, de que cuando nosotros nos empezamos a acercar a la luz, ¿van a aparecer demonios? Sí, pero esos demonios los vas a enfrentar. Y cuando tú enfrentas esos demonios, vas a poder empezar a ver cosas que antes no veías, ¿sí? Ya donde estaba esa oscuridad, ya no va a haber oscuridad y vas a poder ver cosas que antes no veías. Por eso, eh, al paso del tiempo, nos vamos dando cuenta de que nuestros actos, nuestras decisiones son más conscientes, ¿sí? Tienen más sentido. No tomo la decisión de forma visceral. Ay, me peleé con mi esposa, dejo a mi esposa, ya cada quien por su lado. No, mi proceso de separación fueron 4 años. Ajá, 4 años en una lucha de, no, pero el matrimonio es para siempre. No, pero es que es en las buenas y en las malas. Aquí tengo que estar y esto y lo otro. Y fue una pelea con mis demonios hasta que en un estado de lucidez llegué a la determinación de separarme. Ajá. Entonces, eh, te vas dando cuenta de que al despertar tu conciencia vas a empezar a entender cosas que antes no entendías. Acuérdate, elevar tu nivel de conciencia es elevar tu nivel de entendimiento, de comprensión. Lo veíamos la semana pasada, la fusión entre el pensar, ¿sí? Y el ser es la comprensión. Ajá, solo puedo comprender si hago una fusión entre el hacer, el pensamiento y lo que yo soy. Entonces, voy a empezar a ver cosas como la que vi. Si tengo 2 hermanos,
ellos de pronto se desesperan mucho con mi mamá porque no le entiende a cosas muy básicas del teléfono, de la computadora, cosas de ese tipo. Y se desesperan y se van y se enojan, etcétera. Em, yo creo que el día que ella trascienda, cuando mis hermanos recuerden esos acontecimientos, pues no sé cómo se vayan a sentir, pero por lo menos yo no me sentiría bien de haberla dejado que se fuera ella sola. Entonces, cuando empezamos a hacer esas modificaciones en nuestros comportamientos y empezamos a actuar de acuerdo ya a un entendimiento mayor, pues nos vamos a empezar a dar cuenta de que nuestras decisiones son más precisas, de que nuestros actos son más esenciales, ajá, y que de alguna manera nuestra vida empieza a tomar un equilibrio. Al paso del tiempo, al yo equilibrar esa frecuencia interna, al yo tranquilizarla, llevarla a un punto central, y tratar de mantenerla en ese punto central, me doy cuenta de que al paso de los días, de las semanas, de los meses, empiezo a tomar decisiones diferentes a las que tomaba, ¿sí? Empiezo a hacer cosas distintas a las que hacía. A veces cuando hablamos de pareja, decimos, es que estás con quien te alcanzó a estar, ¿no? Si tu pareja está enferma emocionalmente es porque tú estás enfermo emocionalmente. Así es. Cambia tú y va a cambiar todo a tu alrededor. Olvídate de que tu pareja sane. El problema no es tu pareja, el problema eres tú. Enfócate en sanar tú y tu relación de pareja va a sanar. ¿Quiere decir que la persona con la que estoy voy a tener una buena relación con ella? No lo sé. Puede ser que sí. O puede ser que tu relación termine. Ujú. Y que al paso del tiempo te topes con alguien que está vibrando ya en la frecuencia que tú estás vibrando. Pero entonces no es así como que me va a llegar del universo. Bueno, pues sí es así, pero no lo quiero hacer sonar tan mágico. Ajá. Esos pequeños cambios que vas dando por ver cosas que antes no podías ver, hacen que tu vida empiece a cambiar. Una, eh, una pacientita que tengo me decía que su esposo se había ido 8 meses a laborar a no sé dónde y que cuando regresó el esposo estaba como muy narcisista con ella, muy agresivo incluso, que era su casa y que en esa casa no se podía mover una maceta si no lo decía él, cosas de ese tipo. Y dice, te juro que, o sea, la persona que yo conocí, cuando empezamos a salir y todo eso, y la persona que es ahora es una persona completamente diferente, cambió mucho. Y yo le dije a ella, no, él no cambió, la que cambiaste fuiste tú. Ujú. Él te conoció siendo una persona que, sumisa, él te conoció siendo una persona que no tenía, recursos económicos, él te conoció siendo una persona que te hacías chiquita, que te minimizabas, y entonces cuando tú lo conoces a él siendo, una persona con maestría y no sé qué tanto, te impresiona y a, él te empieza a hablar de lo de lo que él sabe, él te empieza a enseñar, él te empieza a decir cómo, y funciona muy bien la relación. Por supuesto que funciona muy bien la relación, porque tú eres poca cosa, él es mucho, él te enseña, él es el maestro, tú eres el aprendiz, él se siente muy cómodo en esa interacción, tú de aprendiz y él de maestro. Pero ¿qué ocurre? Que se te ocurre irte a una terapia, que se te ocurre, en esa terapia empiezas a darte cuenta de cosas, te empiezas a dar cuenta de tus capacidades, decides regresar a estudiar, te certificas, pones un negocio, te empieza a ir bien en el negocio. Tu marido se va 8 meses de trabajo a X lugar, regresa sin trabajo y ahora tú eres la que aportas para la casa, tú eres la que X. Y ahora él está enojadísimo y él te minimiza tus logros y te dice, ay, bueno, lo que tú estudiaste es esto, lo mío es tal cosa y demás. Y empieza a haber un trato de él hacia ti diferente, claro, porque ahora ya no eres la sumisa, aprendiz, que te agacha la cabeza.
Ahora eres una persona que eres capaz, que puedes ganar tu propio dinero, que entiendes, sabes cómo poner límites, que sabes decir no cuando antes a todo decías que sí. Pues ahora ya no le gustas, por supuesto que ya no le gustas, ¿sí? Porque él te quiere chiquita. Ujú. Entonces, cuando nosotros cambiamos, vamos a cambiar la realidad. Ella cambió la realidad con su pareja, ¿sí? Y probablemente termine esa relación. Una de tres, o él se pone a evolucionar, o ella se vuelve a bajar al nivel de él, o se separan. Es así de sencillo. Entonces, eh, ahí es donde empezamos a darnos cuenta de que somos creadores de realidad. Empezamos a cambiar nuestra realidad, ¿sí? Ya no soy la persona que está con miedo de que venga y que los pagos y que... ¿Y quiere decir que no tengo cuentas por pagar? Por supuesto que sí, pero con una parte dentro de mí confía en que todo va a estar en equilibrio. Si yo estoy en equilibrio, estoy empezando a generar equilibrio en mi entorno. Si estoy empezando a crear una película de armonía, ¿sí? No de caos, de violencia, de terror, no, 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 de drama, no. Yo elijo para mi vida una vida en equilibrio y empiezo a trabajar en eso y el día de hoy me doy cuenta de que tengo una vida en equilibrio, que estoy creando, recuerden, somos dioses, soy esa partecita de Dios. Una vez que dejo este cuerpo, regreso a ser lo absoluto. Somos dioses, somos creadores. Y en ese ser creador podemos hacer con nuestras vidas lo que nos dé la gana. Y eso es algo maravilloso y ahí es cuando empieza a ocurrir la magia. Pero es un proceso, no es de la noche a la mañana, es un proceso, hay que pagar precios, ¿sí? Hay que tener la capacidad de estarnos observando y observando y observando. Ya no veas al otro, obsérvate tú. Ya no juzgues al otro, cuestiónate tú. Ujú. Y entonces va a ocurrir algo maravilloso. Ok, son las 11:10. Vamos a detener un momentito, este, vamos a detener un momentito el video para que si quieren ir a tomar agua o si quieren ir al baño, lo que gusten, 5 minutitos. 11:10, regresamos 11:15. Gracias. Bye.
Muy bien, vamos regresando. A ver si ya andan por ahí. Ah, muy bien, gracias. Sí, aquí estamos. Muy bien, pues vamos entonces a continuar. Entonces, a eso me refiero con cambiar la realidad. Así es como vamos cambiando la realidad, con esos pequeños, darnos cuenta, con esos pequeños, ahora voy hacia este lado en vez de hacia tal otro lado, y eso va generando pe- esos pequeños cambios, esa sutileza en lo que estamos haciendo, va generando al paso del tiempo cambios importantes. Ujú. Y es bien bonito empezar a ser quienes nosotros queramos ser, ¿sí? Y entender que somos responsables y entender que somos creadores, ¿sí? Y no solo repetidores de creencias, repetidores de vidas. Somos creadores y no porque mi mamá pasó por esto, yo tengo que pasar por esto, ¿sí? Y no porque mis padres estuvieron juntos toda la vida, yo tengo que estar junta toda la vida. Y no porque mis papás se separaron, me tengo que separar, ¿sí? Entonces empezamos a tener una vida en conciencia mucho más plena. A eso se le llama crear una realidad. Eh, y entendemos que lo que nosotros somos es lo que creamos. Si tú no tienes una vida que te gusta es porque tú has creado esa vida que no te gusta. De forma inconsciente, por supuesto, ¿sí? Pero recuerden que no somos víctimas, ya no somos víctimas, ¿sí? Ahora somos responsables de. Bueno, eh, vamos a platicar un poquito de lo que es la terapia transpersonal. Ujú. La terapia transpersonal está considerada como la cuarta fuerza de la psicología. Existen tres escuelas previas, que es el psicoanálisis, que es la terapia cognitivo-conductual, y por último, la terapia humanista. Esta terapia transpersonal se puede decir, la terapia más, pues, más nueva, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Inicia por ahí de los años 70 del siglo pasado, o sea, hace poco. Este, Su principal difusor es Stanislav Grof, es uno de los padres de esta psicología o terapia transpersonal. Eh, a diferencia de las otras tres corrientes, el psicoanálisis, la terapia cognitivo-conductual y la terapia humanista, las primeras tres corrientes se enfocan en esta vida, ¿sí? Se enfocan en qué fue lo que viviste, cómo fue tu infancia, qué te decía papá, qué te decía mamá, qué experiencias tuviste traumas, cuál fue tu historia. Y eso nos hace entender por qué somos como somos. Ujú. Estas tres corrientes se enfocan en trabajar, en sanar tu vida hasta este momento, desde el momento de tu nacimiento. La terapia transpersonal, como su nombre lo dice, transpersonal quiere decir atravesar por, ¿sí? Personal, personalidad. Atraviesa tu personalidad y va más allá de tu personalidad. Por eso es terapia transpersonal. Las otras se enfocan en la personalidad o el ego. Esta busca liberarte del ego, ir más allá de la personalidad. Acuérdense que ego y personalidad son sinónimos. ¿Qué es ego? Todo lo que aprendemos del entorno. Eso es ego. Aprendí de mi mamá, está instalado en tu ego. Aprendí de la iglesia, está instalado en tu ego. Aprendí de la escuela, está instalado en tu ego. Aprendí de mis amigos, está instalado en la escuela, en tu ego. Aprendí de la cultura, está instalado en tu ego. Ujú. Entonces,
todo lo que aprendemos del entorno es ego, es programación mental. No estamos hablando de buena, mala, funcional, disfuncional. Simplemente lo que aprendemos del entorno desde el momento en que nacemos es ego. Esencia es lo que verdaderamente somos. Nuestra energía vital, lo que decíamos la semana pasada, cuando Jesús contesta, soy el que soy, cuando le preguntan, ¿quién eres? ¿Sí? ¿Quién eres? Y todos nos quedamos dando un nombre, dando algún estudio, hablando de nuestras cuentas bancarias, de nuestras capacidades, pero no hablamos jamás de lo que somos. Y la única respuesta posible es soy el que soy el que vibra, soy energía, soy vibración, soy Akasha. Akasha quiere decir el universo es vibración y yo soy parte del universo, yo soy vibración. La terapia transpersonal va más allá del ego y la terapia transpersonal se asocia a muchas teorías cuánticas de la física. La terapia transpersonal se asocia a mucha filosofía oriental, como el budismo, el taoísmo, que a final de cuentas dice lo mismo, pero con otras palabras. Cuando nosotros nos liberamos de nuestro ego, entonces vamos a poder entender quiénes somos. Y en esa terapia transpersonal, justamente hay una liberación de ego. El doctor Stanislav Grof tiene un libro que se llama La mente holotrópica. Si lo pueden conseguir, es un muy buen libro, en donde habla un poquito de lo que es su trabajo. En este libro, Stanislav Grof, les platico, él en un principio utilizó una sustancia para poder acceder a esos estados mentales. Él utilizó una sustancia que se llama LSD, ácido lisérgico. El de las fiestas, sí, el de las fiestas, pero no lo usa como fiesta, ¿sí? Está demostrado que hay ciertos estímulos, hay ciertos, eh, vamos a llamarles sustancias, que nos ayudan a liberarnos de nuestro ego, que nos ayudan a silenciar nuestro ego. Entonces, Stanislav Grof empieza a hacer investigación con LSD, con pacientes psiquiátricos. Y él dice, si yo estoy trabajando con esta sustancia, pues primero tengo que probarla yo para ver qué es. ¿Cómo le voy a dar a un paciente algo que no conozco? Y el problema en ese momento es que es una sustancia prohibida. Ya veremos por qué más adelante y hablaremos de lo que son los enteógenos y este tipo de sustancias. Entonces, le dan permiso de trabajar con esta sustancia y tiene un trabajo con su grupo médico tiene un trabajo con más de 10,000 pacientes. Se dan cuenta, Stanislav Grof narra en este libro que les comento, La mente holotrópica, narra cómo fue su primer encuentro con el LSD. Y dice que cuando él lo tomó, conectó con algo, dice, yo conecté con algo que no sabía que era ese algo, pero de que era real, yo sentía algo. Y me empecé a cuestionar, y incluso ya cuando regresé de esta experiencia, dije, si yo acepto que esto que acabo de vivir es real, entonces todo lo que he estudiado, porque él es psiquiatra y es psicoanalista, dice, todo lo que he estudiado se viene abajo, porque entonces la ciencia dice y la ciencia demuestra, y esto va en contra de todo lo que dice la ciencia y de todo lo que se demuestra científicamente hablando.
La psiquiatría únicamente trabaja sobre los síntomas, no trabaja sobre el origen, entonces estamos poniendo un curita nada más. Pero ¿qué pasa cuando se cae el curita y no saturaste la herida? Suturaste, perdón, la herida. Em, y de pronto dice, si yo acepto esto es echarme encima a todo lo que por lo que yo he trabajado, y a partir de ese momento fue tan impresionante su experiencia que elige dedicar su vida a esto. Ujú. Y se hace una pregunta Stanislav Grof. Dice, a ver, si con lo que yo estoy conectando a través de esta sustancia, con lo que yo estoy conectando, si eso es verdadero, entonces todos tienen que ver lo mismo que yo vi. ¿Sí? Todos los pacientes que están ingiriendo esta sustancia tienen que ver lo que yo vi. Y empiezan a hacer estas investigaciones. Después la entrevista antes, durante y después de la práctica con sus pacientes y se daba cuenta de que de pronto había gente que le comentaba cosas similares, pero no era exactamente lo que él había visto y cada experiencia era diferente. Entonces dice él, no, entonces esto no es real, esto solo es una alucinación de la mente. La mente está alucinando algo, pero no es real con lo que está conectando. Al paso del tiempo, él se junta con personas de Oriente, con yogis, monjes, y les comenta su conclusión de que simplemente nuestra mente alucinaba, por eso se les conoce a estas sustancias también como alucinógenos. La mente simplemente alucina, pero eso que alucina no es real. Y esta persona oriental le dice, estás muy equivocado. En primer lugar, cuando tú usas esa sustancia, tú te encuentras en un estado de vibración determinado, ¿sí? Cuando el paciente toma esa sustancia, se encuentra en otro estado de vibración determinado. Cuando el otro paciente entra, es otro estado. Dice, número uno, antes de que alguien ingiera esta sustancia, lo primero que tienes que hacer es generar como una base vibracional, como un constante vibracional. ¿Cómo voy a hacer ese constante vibracional con 30 personas? Dice, simple, ponlos en silencio. Si los pones en silencio, a todos, si callan su mente, todos van a entrar en la misma frecuencia. Ujú. Ya que estén todos en la misma frecuencia, ahora sí, dales esta sustancia y vamos a ver qué ocurre. Le vuelven a dar la sustancia, hay fenómenos parecidos, y dice, pero siguen siendo diferentes. Es una alucinación. Y ahora lo que dice su maestro es, ellos están conectando con lo mismo, exactamente con lo mismo, pero cada quien a esa frecuencia con la que está conectando le va a dar una forma distinta. Si yo soy creyente del catolicismo y estoy conectando con una frecuencia divina, ¿qué forma le daré a esa creencia? Muy probablemente vea a Jesús, vea a la Virgen María. Ujú. Si yo soy budista, muy probablemente me topé con Buda. Ujú. Entonces, le dice su maestro, la forma es creada por el hombre, ¿sí? Pero lo que está sintiendo, la vibración que está sintiendo es exactamente la misma. Ujú. Entonces empieza a entender Stanislav Grof el funcionamiento real de la psique, de la mente. Empieza a entender que, lo que el paciente ve a través de esta práctica es una creación del paciente. Por eso es que mucha gente cuando llega a consumir este tipo de sustancias, pero no lo hace de la manera indicada, ni lo hace con una persona junto a él que lo vaya guiando, simplemente lo hace, ahora se ha puesto de moda la ayahuasca. Ay, vámonos a la ayahuasca con la abuelita de la ayahuasca, y ahí van todos a la ayahuasca, como si fuera un juego, como si fuera, vamos a ver una película que acaba de salir. Y es por eso
que la gente que toma este tipo de sustancias de pronto puede presentar algo que se conoce como mal viaje. El mal viaje, pues vas a ver cosas, y lo decía muy bien Stanislav Grof, que aún vive. Stanislav Grof es contemporáneo. Él lo decía muy bien: cuidado, porque esta sustancia te va a hacer que conectes con tus ángeles, pero también con tus demonios. Entonces, ten cuidado, porque si no sabes dirigir este proceso, te puede ir muy mal. Hay gente que ha probado este tipo de sustancias y te dicen: jamás en mi vida lo volveré a hacer. Fue algo terrorífico. O sea, sentía que me estaban disparando en el bosque, que había francotiradores, que fue una experiencia horrible. Jamás la vuelvo a hacer. Claro, fue horrible porque tu psique, tu ser vibraba muy bajo, y lo que hiciste fue abrirte desde la vibración baja y darle forma a esa vibración baja. Y por eso fue un viaje terrorífico. Para poder llevar a cabo este tipo de prácticas necesitamos prepararnos. Necesitamos callar, silenciar nuestro ego, necesitamos trabajar nuestra psique, perdonar, ¿sí? Ya después, entonces se puede hacer algo de esto. Antes no. Entonces, cuando la persona logra ese estado de conciencia, esa liberación de ego, tiene la capacidad, uno de los, exactamente, aquí comenta Tadi algo muy acorde a lo que estamos diciendo. Dice: es algo similar a lo que mencionan en el libro tibetano de los muertos. Bardo Todol. En este libro, este libro, si no lo han leído, espérense a terminar el curso para leerlo. Ajá. Porque es un libro, no es sencillo de entrarle al libro. Porque ese libro, el libro tibetano de los muertos, es una especie de guía para morir. Cuando una persona muere, un maestro o un lama tibetano se pone junto a él y le empieza a hablar al oído y le empieza a decir ciertas cosas con las que él se va a enfrentar. Y una de las cosas que les dice es probable que veas una especie de demonio, es probable que veas un ser descarnado, un ser, y le dicen: no te preocupes, eso que estás viendo es una creación tuya, relájate, no te va a hacer daño, tú estás creando esa realidad. Es más, fusiónate con él, no huyas de él, porque si huyes de él, te vas a querer acercar a lo conocido, y lo conocido es el mundo de la forma del ego. Entonces, lo más probable es que si ese ser que estás presenciando, que es creado por ti, te genera miedo y te quieres alejar de ese ser que tú mismo estás creando, lo que va a ocurrir es que te vas a acercar a lo conocido, y lo conocido es tu ego. Lo conocido es la materia donde viviste, tu vida material. Te vas a acercar a esa vibración de conocimiento, de ego, de materia, y vas a volver a entrar en un vientre, ¿sí? En un vientre que conoces, que es materia, que es 3D, que es... Y entonces vas a renacer en este plano. Viene el renacimiento. Dice: si tú lo que quieres es iluminarte, ya no regreses, ya no te aferres, ya no te apegues, que ese es otro tema del cual vamos a hablar, ya no te apegues a lo conocido. Desapégate de lo conocido y fusiónate con lo que es, con lo que existe. Cuando te des cuenta de que tú te dejas asociar por esa forma, te vas a dar cuenta de que en realidad la forma no era lo que tú creías que era, solo era una ilusión. Entonces empiezas a entender cosas que ahora no entendías, y se da la posibilidad de iluminación. Iluminación es no regresar a este plano samsárico, ¿sí? De la rueda del samsara, de vida, muerte, vida entre vidas, renacimiento, vida, muerte, vida entre vidas, renacimiento, y ese ciclo que no para: vida, vida entre vidas, renacimiento, 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 vida entre vidas. Despertar, perdón, iluminarte es ya no regresar
a este plano. Es el famoso nirvana. Ya no regresar a este plano y podernos mantener en lo que es real y no la ilusión del ego. Entonces, bueno, de eso trata la terapia transpersonal, de poder observar nuestra circunstancia de vida desde fuera de nuestra percepción, desde fuera de nuestras creencias, desde fuera de nuestros valores, nuestra historia. Y cuando nosotros observamos las cosas desde afuera, de pronto decimos, ¿y a poco me preocupaba yo por eso? Ay, ¿cómo era posible que yo estaba, pero al borde del colapso nervioso por esa situación, o sea, de que debía dinero? Oye, ahí tengo una camioneta, tan fácil como vender la camioneta y pagar lo que debes. Así de sencillo. Pero cuando estaba dentro de mi percepción de vida, con mis creencias arraigadas de que mi papá me decía que las cosas había que cuidarlas y no había que deshacernos de ellas, y que acomodiera lugar, que porque deshacerte algo es sinónimo de fracaso, y todas esas creencias me hacían apegarme a mi camioneta y yo no la podía vender, y como no la podía vender, tampoco tenía para pagar, y entonces no podía ni dormir. Cuando era tan sencillo como ponerle un signo de pesos o de dólares a tu camioneta, venderla, pagar y comprarte un carro de la mitad de lo que cuesta tu camioneta. Era tan simple como eso. Pero como estás tan apegado a nivel de ego a tu camioneta, ¿sí? Estamos tan apegados a la materia, ¿sí? Que sufrimos. Acuérdense lo que dice Buda, la iluminación es la liberación del sufrimiento. Es materia, es una camioneta, no es importante. Sí es importante mi paz mental. La vendo, pago y me compro un carro de la mitad de lo que cuesta. Todo, ¿qué pasó? No pasó nada. Ya el día de mañana te podrás comprar otra camioneta del mismo tipo, hasta más bonita. No pasó nada. Pero si yo estoy apegado a mi camioneta, entonces sufro porque ¿cómo la voy a vender? ¿Cómo crees? No, y estamos sufriendo. Entonces, este tipo de terapias logran este fenómeno de liberación de ego, porque muchos dicen, bueno, ¿y a mí qué me sirve estar conectado con lo sutil y vibrando con la energía? En la parte práctica, ¿de qué me sirve? ¿De qué te sirve? De mucho, porque tienes esa capacidad de ver las cosas desde fuera de la caja, ¿sí? Y cuando tienes la capacidad de ver eso, te das cuenta de que en realidad el problema era únicamente mental, que no tienes problemas. ¿Sí? Que no tienes por qué sufrir, que tu sufrimiento era derivado de tus creencias, de tu mente. Entonces, eh, eso es lo que logramos con la terapia transpersonal. Es común darle un seguimiento después de una práctica de este tipo, porque nuestro ego, acuérdense que el ego va a querer regresar a como dé lugar. Entonces el ego, pasando este tipo de prácticas, de inmediato me decía un participante de una práctica grupal que hicimos de transpersonal, me decía, regresando a su ego, saliendo de ese estado, no ordinario de conciencia, me dice, oye, pero sí fue real lo que vi, no me lo habré imaginado. Y yo le decía, es tu ego ya quien te empieza a hacer dudar. Sí, porque ay, es que vi esto, pero ay, no lo habré, más bien, yo creo que me lo imaginé, ¿no? Ese es tu ego. Tu ego te quiere hacer creer que lo que viste fue falso, que no fue real, que y a final de cuentas fue una ilusión creada por ti, ¿sí? En conexión con la energía sutil. Pero tu ego te va a decir que eso solo es falso, que fue porque lo que tomaste, que eso no es cierto, que cuando nos morimos y ya, se acabó todo y tus creencias, otra vez tu ego te las va a querer imponer. Y si no tenemos la capacidad después de una práctica de este tipo, por eso les digo que es importante, no cualquier persona lo puede llevar, por supuesto, y es importante prepararnos para ese momento, ajá, porque ya debe de haber un trabajo fuerte de meditación, de silencio de la mente, etcétera, de entendimiento de lo que es el ego, de lo que no somos y de lo que sí somos, etcétera. Entonces, vamos a empezar a dudar si eso fue real o no fue real, y si le permitimos al ego hablar,
es cuestión de 2, 3 días para que estemos exactamente en el mismo lugar antes de haber llevado la práctica. Y esa práctica va a quedar como una experiencia que, pues sí, fue bonita, pero pues hasta ahí, ¿no? Va a quedar como una experiencia. Al ratito otra vez ya estoy dudando si hay vida después de la vida o de la vida material. Al ratito ya estoy dudando que si eso de lo que hice la física cuántica está demostrado o no está demostrado, etc. Entonces, no, no es real de que alguien que va a tomar este tipo de experiencias, una vez tuvo, ya cambió, no, se requiere de trabajo, de talacha, de todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Ok, entonces esa es la experiencia y esa es la terapia transpersonal. Como ya saben, yo soy terapeuta transpersonal y terapeuta humanista. Yo trabajo con esas dos corrientes de psicología. La humanista, que incluye la programación neurolingüística, la gestalt, la terapia familiar, de pareja, la hipnosis clínica, y la transpersonal, que es lo que les acabo de mencionar. Yo les podría decir, en mi trabajo personal, yo probé de todo. Psicoanálisis, terapia breve conductual, ajá. Probé también humanista. Siento, por eso fue que yo me formé en estas dos corrientes, que la humanista es la que más se va acercando a lo transpersonal. Ajá. Pero aún así, les voy a leer ahorita como la oración de la Gestalt para que vean lo que dice. Este, y se van a dar cuenta de que está muy alejada de lo que nos habla la terapia transpersonal. ¿Sí? Eh, Miren, ok. Mm, Permítanme. Ok, aquí está, se las voy a leer. Pónganle mucha atención, por favor. Dice, esta es la oración de la Gestalt, ajá, que tiene que ver con terapia humanista. Esta oración dice así: yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres. Yo soy yo, tú eres tú. Fritz Perls, que es el padre de la terapia Gestalt. Es información eh, maravillosa, pero si se dan cuenta nos habla desde la psique humana. Yo soy yo y tú eres tú. Somos cosas diferentes. Ajá. Desde la lógica aristotélica, A es A y A no es B. ¿Sí? Entonces, si yo soy yo y tú eres tú, yo me quedo con mis broncas, tú te quedas con las tuyas, ni yo me proyecto en ti, ni tú te proyectes en mí. Es básicamente lo que dice esta oración de la Gestalt. ¿Funciona? Por supuesto que sí. Sí, por supuesto que sí, a nivel mundano, a nivel de relaciones mundanas. Pero la terapia transpersonal va más allá que eso. La terapia transpersonal dice, como en sánscrito se comenta, y algunos de ustedes están en el grupo de Tatvam así, y los que no están, pues próximamente los voy a incluir, que es un grupo que yo formé de gente que está pues enfocada en este desarrollo de la conciencia. Tatvamasi es una frase en sánscrito que quiere decir tú
eres eso. Lo que tú ves frente a ti es lo que tú eres. Y aquí en esta oración de la Gestalt dice, tú eres tú y yo soy yo. En la transpersonal es tú eres yo y yo soy tú. Entonces ahí nos damos cuenta de que son un poco ramas diferentes. Ajá. Yo soy yo soy tú y tú eres yo. Tat Vama sí dice, lo que está frente a ti es lo que tú eres. Entonces está frente a mí mi mamá y tu mamá eres tú. Se oye difícil de comprender, pero ya que vayamos viendo otros temas, nos vamos a ir dando cuenta de que tiene mucho sentido. Cuando tú agredes a una persona frente a ti, te estás agrediendo a ti mismo. Cuando tú le ayudas a una persona frente a ti, te estás ayudando a ti mismo. Esa persona y tú es lo mismo, ¿sí? Eres tú en otra experiencia de vida, pero eres tú, ¿sí? Eh, por eso es importante lo que se dice, ayuda al prójimo como te ayudas a ti mismo. Ujú. Trata al que está frente a ti como te gustaría ser tratado. Por eso tiene tanta sabiduría estas frases. Si tú eres una persona déspota, estás siendo déspota contigo y y vas a estar en el otro lado, en donde ahora alguien va a ser déspota en este plano. Ajá. Entonces, la famosa ley del karma. Eh, esas son un poquito de manera muy general, lo que es la terapia transpersonal. ¿Sí? Muy bien. Vamos a detener aquí esta plática. Ahora sí, vamos a abrir el micrófono para las preguntas que quieran llevar a cabo. No sé si quedó claro o si tienen algún comentario, alguna pregunta. Adelante. Nada más, si por favor abren su micrófono, quien guste, adelante. Tadi, creo que abriste tu micrófono. No. Ok. ¿Alguien o más o menos va quedando claro Hola, todo? Ariana, sí, hola, buenos días. Este, bueno, mi pregunta ¿no? va Es que no, como enfocada. no las veo, no Hola, sé sí, si soy Ariana. alguna duda, algún comentario. Hola, hola. Lina, ¿abriste tu micrófono? Ok. Entonces, ¿no hay dudas ni comentarios? Ok, ok, perfecto. Bueno, Hola, entonces, hola, hola. si no Hola, hay hola, hola, dudas, hola. vamos a comenzar por recomendarles la práctica de silencio, ¿sí? La práctica de mindfulness. Voy a compartirles en el Hola. grupo una aplicación. Ujú. A ver, ¿quién tiene dudas? Es que está cerrado tu micrófono, Tadi. Si gustas abrirlo. Yo, Ariana. Mm, a ver, Hola. Ariana. Hola, hola. No pueden abrir su micrófono? ¿O qué? A ver, alguien si me hace favor de abrir su micrófono y hablar para ver qué problema está pasando. Lina, ya tengo abierto mi A ver, micrófono, ¿me escuchan? Lina, ¿Me a escuchan? ver, ahí habla. Abrí el micrófono. No, no te escucho. No, entonces sí, porque Ariana tiene Ariana, una pregunta y no se le escucha. ok. Hola. eh, Hola. ok, parece Hola. ser. A ver, déjenme quitar yo esto. A ver.
Hola, Déjenme quito esto de acá. A ver, ahí sí me hablan nuevamente. hola, hola. Ariana, 1, 2, 3. A ver, ahí Nosotros sí, me yo sí te pueden hablar. escucho, Ariadna. Ah, ya. Sigo sin escuchar. Ok. Nosotros sí, pero Adolfo creo que no es el que no A ver, escucha. ahí podrían hablar. Hola, Adolfo. Creo que este problema es mío. Ujú. Ok, déjenme ver. Voy a quitar aquí los audífonos. Déjenme ver si ese es el problema. A ver, ahí me podrían, Hola. podrían hablar. Hola, hola. Mm, Hola, Adolfo. Habla Lina, ¿me escuchas? si no, es un problema mío. Ujú. Gracias, Lina. Pensé que era yo. Sí, no. Ok, No, que ese parece es ser que es de problema Adolfo. mío, no de Sí. ustedes. Pero bueno, vamos a hacer algo porque el problema es que si cierro aquí la sesión, va a dejar de grabar. Un favor, mándenme por aquí por el WhatsApp, graben la pregunta que tienen, mándenmela por aquí por el WhatsApp. Yo la escucho, la repito, ¿sí? Y con todo gusto la contesto. Entonces, si me pueden mandar aquí su duda o su comentario por el WhatsApp, y con todo gusto lo checamos. Ok. Bueno, vamos a esperar un poquito más. Bueno, mientras les comentaba que vamos a llevar a cabo esta práctica. Es una práctica de mindfulness que tiene que ver con guardar silencio. Esta práctica nos sirve a silenciar la voz interior y nos sirve mucho para poder justamente empezar con la desprogramación de las ideas, la desprogramación de las creencias, la desprogramación de nuestro ego. Esa, esta imagen se las voy a enviar, esta aplicación, de una vez se las envío y simplemente van a descargarla, es gratuita. Ok. Mi teléfono es Android, para los que tengan iOS o Apple, búsquenla nada más en su tienda de aplicaciones. Pero bueno, ahorita por lo pronto, aquí la tienen, ¿sí? Nada más hay que seleccionar el enlace que les envié. Eh, ok, claro que sí, con todo gusto. Muy bien, Tadik iba a hacer una pregunta, dice que al ratito la manda. Y bueno, no sé si alguien más, estamos dando chance para que mande una pregunta hablada. Parece ser que Ariana está escribiendo. Muy bien. Entonces, esta aplicación la vamos a descargar. Ya que la tengan en su teléfono o en su dispositivo, la vamos a abrir. Si es esta, déjenme apagar acá. Es esta aplicación. Ujú. No sé si se alcanza a ver. Uy. Eh, bueno, vamos simplemente a meter nuestra información. Les va a pedir un correo electrónico, etcétera. Em, Una vez que la hayan descargado, vamos a llevar a cabo ahora sí ya llegó el mensaje de Ariana, ok, ahorita lo leo con todo gusto. Vamos a llevar a cabo una práctica de 10 minutos por día. Ujú. Si por alguna razón no pueden descargar la aplicación o no le entienden o lo que sea, también les voy a mandar un video
de una práctica de mindfulness, sí, clásica, para empezar a trabajar con el silencio, para empezar a trabajar con el mindfulness, eh, y poder, ahorita, aunque todavía no entiendan bien qué es eso, y todavía no entiendan bien como que para qué nos funciona, ahorita hay que empezarlo a hacer, hay que empezarnos a entrenar y hay que empezarnos a desprogramar y ya iremos viendo cómo ahora programarnos. Ok, ahora sí, dice Ariana, cuando hablaste del tema de tu mamá sobre hacerle el favor de llevarla por su tarjeta, lo hiciste pero pensando en las consecuencias de cómo te sentirías si no lo hubieras hecho. Pareciera ser culpa, pero a veces hay ocasiones en las que no quieres hacerlo. Entonces, ¿cómo hacer la diferencia entre no hacerlo con culpa y hacerlo porque nace? Ok, es una pregunta muy interesante. Gracias, Ariana, por tu pregunta. Em, Dice aquí, cuando tú hablaste del tema de tu mamá, parece ser que, híjole, no me voy a sentir culpable el día de mañana cuando me dé cuenta de que no la llevé por algo, ¿no? Y me di cuenta de que ella hizo cosas por mí y que yo no hice cosas por ella. Y lo hago. Pero, por otro lado, a veces, dice, a veces hay ocasiones en las que no quiero hacerlo, claro. A veces hay ocasiones en las que no quiero hacerlo, porque la circunstancia puede ser que la interacción o la relación que yo tenga con mi mamá sea una relación en donde ella ha sido, quizá agresiva conmigo, en donde ella me ha maltratado, en donde ella no me ha apoyado cuando yo lo necesité, en donde quizá yo me siento enojado con mi mamá por alguna circunstancia en particular. Simplemente no lo quiero hacer. Claro que no lo quieres hacer, porque como alguna vez les di el ejemplo de esta paciente que su papá la abusaba y que los domingos tenía que ir a darle un beso en la mano al papá, porque era tradición de la familia, y decía, no le quiero dar un beso a mi papá en la mano. Pues por supuesto que no le quieres dar un beso a tu papá en la mano, te acaba de violar. ¿Cómo después de ese acto terrible, traumático, te vas a acercar a darle un beso a tu papá en la mano? Y lo tenía que hacer. Entonces, cuando nosotros empezamos a conectar con nuestra esencia, eh, empezamos a entender qué acto es preciso y qué acto no es preciso. Por eso el Tao dice, no hagas nada derivado del ego. Ujú. Eh, y mi ego me dice, yo tengo que llevar a mi mamá porque es mi mamá. No, no tengo que llevarla. En primera no la tengo que llevar, ¿sí? No es algo que yo deba de. No, si yo no quiero, no la llevo. Sin embargo, de acuerdo a la interacción que yo tengo con mi mamá, de acuerdo a nuestra historia, de acuerdo al cómo ella y yo hemos interactuado, si yo silencio mi ego, y una persona que me ha abierto las puertas, una persona que me ha apoyado, una persona que siempre ha estado ahí, una persona que me escucha cuando necesito ser escuchado, cuando etc., me está pidiendo un favor, lo natural es que yo le haga un favor a esa persona. Eso es lo natural. Pero mi ego me dice, ay, qué flojera irnos a parar allá afuera a la explanada esta 3, 4 horas. Ay, no, qué horror. Yo no, entonces, no quiero. ¿Por qué? Por ego. Ujú. Ya lo que yo vine pensando que les comenté en el Metrobús era mente, por supuesto que era mente, pero mi acto fue un acto esencial. Ya platicaremos de la diferencia entre actos esenciales y actos derivados del ego. Ujú. Ya veremos la diferencia entre una cosa y otra. Pero eh, si yo no tengo una buena relación con mi mamá y mi mamá me dice que la lleve, probablemente mi naturaleza sea, no la quiero llevar. Ujú. No la quiero llevar después de todo esto que ha ocurrido. No te quiero llevar y no te llevo, ¿sí? Pero puede ser que me sienta culpable porque tengo una creencia de que como es mi mamá, la debo de llevar. Yo no llevé a mi mamá porque era mi mamá.
¿sí? Yo llevé a mi mamá por la relación, la interacción, lo sutil, cómo ella y yo somos, qué formamos, ¿sí? Por eso fue que la llevé, no porque la tenía que llevar. Ya después la reflexión que hice con respecto a si hubiera trascendido, cómo me hubiera sentido, pues terriblemente mal, seguramente. Pero si mi relación con mi mamá, mi ser con mi mamá, mi estar con mi mamá no tiene ese equilibrio, probablemente no la hubiera llevado. Ajá. Acuérdense, ya hablaremos un poquito de lo que son los arquetipos. A veces el arquetipo del hijo es cómo debe de ser el hijo. Ah, es que yo tengo que llevar a mi mamá, yo debo de acercarme y darle un beso en la mano a mi papá. Lo tengo que respetar, ¿por qué? Porque es mi papá. La tengo que respetar, ¿por qué? Porque es mi mamá. No. Eso hace que los hospitales psiquiátricos estén llenos de personas que respetan a una mamá que no merece respeto. ¿Sí? Y no quiere decir que le faltes el respeto, pero simplemente te alejas. Ajá. Los hospitales están llenos de personas que quieren a su papá y que lo van a ver y todo después de que él las violaba, las agredía, las vendía, las humillaba. No, yo vengo a verte y yo te respeto porque tú me respetas. ¿Sí? Yo vengo a verte y yo estoy aquí contigo por la interacción que tengo contigo, no por el título que tienes y el título que tengo. Entonces, esa sería la diferencia y de pronto no la quiero llevar y no la llevé y el día de mañana que trasciende y me acuerde que no la llevé, cuando yo no tenía un buen ser con ella, una buena conexión, no había un dar y recibir de ambos lados, fíjense, porque a veces nos equivocamos y solo damos, 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 damos y no, nuestras relaciones tienen que ir de ida y de vuelta, es un dar y recibir. Hay gente que se acostumbra a pedir, hay gente que se acostumbra a dar. Las dos son patologías. Uno es narcisista y otro es, lo que platicábamos en el curso anterior. Uno es narcisista y el otro es de más hiperempático. El hiperempático da. Narcisista es todo para mí, porque lo que yo quiero, lo que yo lo que yo, hablando desde un ejemplo en particular, no estoy generalizando. Pero entonces mi relación tiene que ser de ida y de vuelta, de dar y recibir, porque así es la energía, es yin-yang, es masculino, femenino. Y cuando esa persona que está junto a mí solo quiere recibir y yo solo tengo que dar por el simple hecho de que es mi mamá, obviamente de pronto decimos, no la quiero llevar, ¿sí? No la voy a llevar, no la llevé. El día de mañana trascendió mi mamá. ¿Cómo me siento? En paz, ¿sí? En paz porque hice lo correcto. Ujú. No me dejé abusar, no me dejé agredir. Acuérdense que tanto el abusado como el abusador, los dos son responsables. Ajá, no hay un malo y un bueno, los dos son responsables. Entonces, de acuerdo a la pregunta que haces, Ariana, sería eso. No me sentiría con culpa porque el acto de no llevarla fue natural de acuerdo a toda la telaraña previa de interacción entre ella y yo. Ajá. Muy bien, Ariana. Em, la interacción que yo particularmente tengo con mi mamá, lo natural era, lleva a tu mamá, es lo natural. Si no la hubiera llevado el día de mañana, al recordar eso, muy probablemente hubiera sentido culpa. ¿Por qué? Por ego. Ujú. Entonces, eh, el interactuar de forma esencial nos va a hacer que cuando digamos no, no nos sintamos culpables. ¿Sí? Bueno, muy bien, pues no sé si haya alguna otra pregunta. Déjenme ver si alguien más preguntó algo. No, parece ser que es todo. Muy bien, pues vamos entonces a dejarle aquí. Nos vemos la próxima semana. Acuérdense de descargar la aplicación que les envié. Este, Empezarla a practicar. Les envío ahorita el video de YouTube por si cualquier cosa no pueden bajar la aplicación, vean este video, ¿sí? Y ahí donde les envío el video vienen muchos más de mindfulness. Acuérdense, llueve, truene, relampaguee, hacen su práctica de mindfulness. Es que no entiendo para qué sirve esto. Haz tu plática de mindfulness. Ya al ratito lo vas a entender. Es que a mí no me sirve, es que yo no puedo. Haz tu plática de mindfulness.
¿sí? Ya luego lo vas a comprender, ya luego te va a servir, ¿sí? No, no el primer día que vas a tu clase de natación sales nadando profesionalmente. Entonces, bueno, nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo día, mismo canal. Que tengan un excelente fin de semana y seguimos platicando por aquí la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.